Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz los saludo y bendigo con sus familias y patrias. Continuamos nuestras oraciones y lecturas de la Cuaresma. Viernes Santo, que es el más grande de los días de la vida de nuestro Señor, puesto que en este día santo va a dar como fiador nuestro, redentor nuestro, su vida en la cruz para redimirnos, rescatarnos, salvarnos del riesgo de caer eternamente al infierno y ser esclavos de Satanás, nuestro terrible enemigo. Cristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre para salvar a los hombres y Él es el único Salvador del mundo. Por lo tanto, toda persona que funda una disque iglesia, disque religión, realmente hace algo muy mal, súper mal, y desvía a la gente del camino de la salvación. En este Viernes Santo hay varias cosas, lo que llamamos las ceremonias de Viernes Santo. Primero hay las lecturas de las Escrituras y después que anuncian la pasión del Señor. Se lee después la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, y termina con una larga serie de oraciones por toda la humanidad. Es día de la sepultura de Cristo y la Iglesia Madre reza por todos los hombres, por toda categoría de personas, cristianos, paganos, no cristianos, para todos. Después se hacen la adoración de la cruz, mediante la cual Dios, nuestro Señor, nos salvó. La adoración de la cruz, concretamente es adorar a Cristo nuestro Señor, y finalmente se termina esta ceremonia con la Santa Comunión, Entonces, el oficio de Viernes Santo empieza con esta oración. Oh Dios, que disolviste la hereditaria muerte del viejo pecado, en la cual sucedió toda la posteridad del linaje humano con la pasión de Cristo, nuestro Señor, da que hechos conformes a Él, así como por necesidad llevamos la imagen de la terrena naturaleza, así por la santificación de la gracia llevemos la imagen de la celeste, por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, este Viernes Santo nuestro Señor va a disolver la hereditaria muerte del viejo pecado, del pecado original, del pecado de Adán, pecado que realmente causó la desgracia de toda la humanidad. Y no se puede entender por qué estamos inclinados al mal, al pecado, sin conocer y sin creer el pecado original. Y por esta razón hoy la educación ya no es educación, puesto que ignoran qué es el hombre, que el hombre es un ser herido, inclinado al mal y necesita de una medicina divina que llamamos la gracia de Dios, la gracia de Cristo. Hay varias lecturas en este Viernes Santo. Así empieza la primera, sacada de Oseas profeta, capítulo 6. La infinita misericordia de Dios está a punto de vertirse sobre los cristianos que hacen penitencia. Esto dice el Señor: en su tribulación de mañana se levantarán a mí. Venid y volvámonos al Señor, porque Él nos tomó y nos sanará, herirá y nos curará. Nos vivificará después de 2 días. Al día tercero nos resucitará y veremos en su presencia. Conoceremos al Señor y lo seguiremos para conocerlo, como la aurora está preparada para salida. Vendrá a nosotros como lluvia temprana y tardía de la tierra. ¿Qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, Judá? Vuestra misericordia es como nube matinal y como el rocío pasajero de la madrugada. Por eso los acepillé por los profetas, les di muerte con las palabras de mi boca,
y mis juicios como luz saldrán. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y el conocimiento de Dios más que holocaustos. Responsorio sacado del libro del profeta Habacuc 3, capítulo 3. Oí, Señor, tu anuncio y temí. Investigué tus obras y quedé pasmado. En medio de dos animales te hará conocer, mientras se aproximan los años por ti prescritos, nos harás conocer cuánto has prometido. Cuando llegue ese tiempo te mostrarás. Al verse conturpada mi alma, en tu ira te recordarás de la misericordia. Dios vendrá del Líbano y el santo de un monte sombrío y espeso cubrió los cielos su majestad y la tierra está llena de su alabanza. Oremos. Oh Dios, de quien Judá recibió la pena de su pecado y el ladrón el premio de su confesión, reconocer a Cristo, haznos sentir el efecto de tu misericordia, para que así como nuestro Señor Jesucristo en su pasión dio a entrambos su merecido, así también destruido el error del hombre viejo en nosotros, nos conceda la gracia de resucitar gloriosamente con Él, que contigo vive el reino y la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, el Viernes Santo Judas recibió el castigo de su pecado. Judas terminó mal porque nunca luchó contra su defecto dominante. Y también el buen ladrón recibió como primicia de la gracia de Cristo como el Salvador suyo, al reconocerlo como el Señor. Nosotros pedimos de destruir el error del viejo hombre y que resucitemos gloriosamente con Él. Segunda lectura sacada del Éxodo, capítulo 12. Los niños de Israel deben sacrificar el cordero pascual. Los israelitas darán muerte en la cruz al cordero de Dios. En aquellos días dijo el Señor a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto: este mes ha de ser para vosotros el principio de los meses. Será el primero entre los meses del año. Hablad a todos los hijos de Israel reunidos y decidles: el día 10 de este mes tome cada cual un cordero por cada familia y por cada casa. Y si en alguna no fuese tanto el número de individuos que baste para comer el cordero, tomará de su vecino inmediato a su casa aquel número de personas que necesite para comerlo. El cordero ha de ser sin defecto, macho y de un año. Podéis, guardando el mismo rito, tomar en su lugar un cabrito. Lo reservaréis hasta el día 14 de este mes, en el cual por la tarde lo inmolará toda la multitud de los hijos de Israel. Y tomarán de su sangre y rociarán con ella los dos postes y el dintel de las casas en que lo comerán. Las carnes las comerán aquella noche, asadas al fuego, y panes ácimos o sin levadura, con lechugas silvestres amargas. Nada de él comeréis crudo, ni cocido en agua, sino solamente asado al fuego. Comeréis también la cabeza con patas e intestinos. No quedará nada de él para la mañana siguiente. Si algo sobrare, lo quemaréis al fuego, y lo comeréis de esta manera. Tendréis ceñidos vuestros muslos y calzados vuestros pies, en báculo en la mano, y comeréis aprisa, por ser la fase, esto es, el paso del Señor. Los hermanos, este cordero que comieron los hebreos antes de su salida de Egipto, y con su sangre tuvieron que pintar los dinteles de las puertas. Esta sangre prefiguraba la sangre de Cristo
del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. En efecto, esta noche de la liberación de Egipto pasó el ángel exterminador, y donde había esta sangre, no entró y no mató. Y donde no había esta sangre, entró y mató a los primogénitos de los egipcios. Entonces, este cordero inmolado en el Éxodo capítulo 12 era figura del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, que es nuestro Señor Jesucristo. Y esta sangre, hoy esta sangre que nos protege, que nos purifica, es el bautismo, es también la confesión de los pecados, que expulsa el pecado de nuestra alma y nos reconcilia contra Dios nuestro Señor. Entonces el ritual del Antiguo Testamento ya se acabó, estamos en el Nuevo. El Nuevo Testamento tiene sus 7 sacramentos que nos comunican la salvación de Cristo. Primero el bautismo, que nos purifica de todo pecado, original o personal, si el bautizado es adulto. Después la confirmación, que nos da la plenitud de los dones del Espíritu Santo, nos forma, nos hace cristianos adultos fuertes. Después la Eucaristía que es comer cuerpo, sangre del Señor, para alimentarnos espiritualmente y tener parte para la vida eterna. Y si hemos pecado, si hemos fallado, si nos hemos manchado, si tuvimos la desgracia y la imprudencia de hacernos esclavos de Satanás, la confesión perdona los pecados, que expulsa el pecado. La confesión es de institución divina. Cristo, el día de su triunfante resurrección, dio poder a los apóstoles, que eran ya sacerdotes desde el Jueves Santo, el poder de perdonar los pecados. Reciben el Espíritu Santo. A quienes perdonan los pecados quedan perdonados, y a quienes retienen quedan retenidos. San Juan 20:23, etc. Y también el sacerdocio, que es el sacramento sacerdotal que comunica la salvación de Cristo como ministros de Cristo, y el matrimonio, que santifica el amor cristiano, la familia cristiana, para poblar cielo y tierra. Responsorio sacado del Salmo 139. Líbrame, Señor, del hombre malvado, líbrame del hombre perverso, los que manicaban iniquidades en su corazón, todo el día están armando contiendas, aguzaron sus lenguas como serpientes, veneno de áspides tienen debajo de su lengua. Estos son los fariseos que exigen la crucifixión de Cristo. Defiéndeme, Señor, de las manos del pecador, y líbrame de los hombres perversos. Realmente los fariseos en este Viernes Santo actuaron como perversos de primera. Faltaron a todos sus deberes y transgresaron todos sus mandamientos. Estos intentan dar conmigo en tierra, matarme. Un lazo oculto me pusieron los soberbios y extendieron sus redes como lazo para mis pies. Me pusieron tropiezos junto al camino. Mas yo dije al Señor, tú eres mi Dios. Escucha, Señor, la voz de mi súplica. Señor, Señor de mi salvación, cubre mi cabeza en el día del combate. No me entregues contra mi deseo en manos del pecador, tan maquinado contra mí. No me desampares, no sea que se engrían. Sobre la cabeza de los que me rodean caerá la iniquidad de sus labios, pero los justos ensalzarán tu nombre, y los hombres rectos habitarán ante tu cara. Queridos hermanos, estos fariseos que no tenían rey que el César, en el año 70 César va a destruir totalmente su ciudad, venderlos como esclavos, crucificarlo a todos los rebeldes. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 18 y 19. En aquel tiempo marchó Jesús con sus discípulos a la otra parte del torrente Cedrón, donde había un huerto en el cual entró él con sus discípulos. Judas, que lo entregó, sabía también el sitio, porque Jesús solía retirarse muchas veces a él con sus discípulos. Judas, pues, habiendo tomado consigo
una cohorte de soldados y varios ministros que le dieron los sumos pontífices y fariseos, fue allá con linternas y hachas y con armas. Y Jesús, que sabía todas las cosas que le habían de sobrevenir, salió a su encuentro y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Les dice Jesús: yo soy. Y estaba también entre ellos Judas, el que lo iba a entregar. Apenas pues les dijo: yo soy, retrocedieron todos y cayeron en tierra. Se levantaron y de nuevo les preguntó Jesús: ¿a quién buscáis? Ellos respondieron: a Jesús Nazareno. Replicó Jesús: ya les he dicho que yo soy. Ahora bien, si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Dejen a mis apóstoles irse. Da órdenes Cristo aquí. Para que se cumpliese la palabra que había dicho: Padre, ninguno he perdido de los que tú me diste. Entre tanto, Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó, y dando un golpe a un criado del pontífice, le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Pero Jesús dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi Padre, ¿he de dejar yo de beberlo? En fin, los soldados, el tribuno y los ministros de los judíos prendieron a Jesús y lo ataron. De ahí lo condujeron primero a casa de Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos el consejo de que convenía que un hombre muriese por el pueblo. Iba Simón Pedro siguiendo a Jesús con otro discípulo conocido del pontífice. Este otro discípulo entró con Jesús en el palacio del pontífice. Quedándose Pedro fuera a la puerta, habló el otro discípulo, que es Juan, a la portera, la cual le franqueó a Pedro la entrada. Entonces la criada portera dice a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de ese hombre? Pedro respondió: no soy. Los criados y ministros que habían ido a prender a Jesús estaban a la lumbre, porque hacía frío y se calentaban. Pedro asimismo estaba con ellos calentándose. Entretanto el pontífice se puso a interrogar a Jesús sobre sus discípulos y doctrina. A lo que Jesús respondió: yo he predicado públicamente delante de todo el mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga, en el templo, y a donde concurren todos los judíos. Y nada he hablado a escondidas. ¿Qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído lo que yo les he enseñado, pues ellos saben lo que yo he dicho. A esta respuesta, uno de los ministros asistentes dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿así respondes al pontífice? Le dijo Jesús: si he hablado mal, pruébalo. Si bien, ¿por qué me hieres? Lo había enviado Anás atado al pontífice Caifás. Y estaba ahí en pie Simón Pedro calentándose. Le dijeron entonces: ¿no eres tú también de sus discípulos? Pedro lo negó diciendo: no lo soy. Le dice uno de los criados del pontífice, pariente de aquel cuya oreja había cortado Pedro: ¿pues qué? ¿No te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez, y al punto cantó el gallo. Llevaron después a Jesús desde casa de Caifás al pretorio de Pilatos. Era muy de mañana, y ellos no entraron en el pretorio por no contaminarse, a fin de poder comer las víctimas de la Pascua. Por eso Pilato salió fuera
y les dijo: ¿qué acusación traes contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si ese no fuera malhechor, no lo hubiéramos puesto en tus manos. Cuánta acusación injusta. Y no dicen nada. Ellos afirman gratuitamente esto. Les replicó Pilatos: pues tomadlo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos le dijeron: a nosotros no nos es lícito matar a nadie. Así vino a cumplirse lo que Jesús dijo, indicando el género de muerte de que había de morir. Oído esto, Pilatos entró de nuevo en el pretorio y, llamando a Jesús, le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondió Jesús: ¿dices tú eso por tu cuenta, o te lo han dicho de mí otros? Replicó Pilatos: pues qué, ¿acaso soy yo judío? Tu nación y los pontífices te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si de este mundo fuera mi reino, claro está que mis gentes me habrían defendido para que no cayese en manos de los judíos. Pero mi reino no es de acá. Replicó a esto Pilatos: ¿con qué? ¿Tú eres rey? Respondió Jesús: así es, como dices, yo soy rey. Yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que pertenece a la verdad escucha mi voz. Le dice Pilatos: ¿qué es la verdad? Tras esto salió por segunda vez a los judíos y les dijo: yo no hallo ningún delito en este hombre, mas ya que tienen la costumbre de que les suelte un reo por la Pascua, ¿queréis que les ponga en libertad el rey de los judíos? Entonces todos ellos volvieron a gritar: no a ese, sino a Barabás. Barabás era ladrón. Tomó entonces Pilatos a Jesús y mandó azotarlo. Y los soldados, tejiendo una corona de espinas, se la pusieron sobre la cabeza y le vistieron un manto de púrpura. Y arrimándose a él decían: salve, oh rey de los judíos, y le daban bofetadas. Tras esto salió Pilatos de nuevo y les dijo: os le saco fuera, para que reconozcáis que yo no hallo en él delito alguno. Salió pues Jesús llevando la corona de espinas y vestido de púrpura. Y les dijo Pilatos: ved aquí al hombre, eche homo. Luego que los pontífices y sus ministros lo vieron, alzaron el grito diciendo: crucifícalo, crucifícalo. Les dijo Pilatos: tomadle allá vosotros y crucificadle, que yo no hallo en él ningún crimen. Respondieron los judíos: nosotros tenemos una ley, y según esta ley debe morir, porque se ha hecho hijo de Dios. Y en esto dicen la verdad. Es verdad que lo dijo y lo es. Al oír Pilatos esta acusación, temió aún más, y volviendo a entrar en el pretorio, dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le respondió palabra, por lo que Pilato le dijo: a mí no me hablas, pues no sabes que puedo crucificarte y puedo también soltarte. Respondió Jesús: no tendrías poder alguno sobre mí si no te fuese dado de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado es reo de más grave pecado. Desde aquel punto, Pilato con más ansia aún buscaba cómo libertarlo. Pero los judíos vociferaban diciendo: si sueltes a ese, no eres el amigo de César, pues todo el que se hace rey se declara contra el César. Pilatos, al oír estas palabras, sacó a Jesús fuera, se sentó en su tribunal en un lugar dicho Litóstrotos, en hebreo Gábata. Era entonces el día de la preparación de la Pascua, como a la hora sexta, mediodía. Y dijo a los judíos:
ahí tenéis a vuestro rey. Mas ellos gritaban: quítalo, quítalo de a medio, crucifícalo. Les dice Pilatos: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los pontífices: no tenemos más rey que el César. Entonces se los entregó para que lo crucificasen. Qué mentirosos, no tienen más rey que el César y lo detestan al César. Pobre gente. No saben lo que dicen. Se apoderaron pues de Jesús y lo sacaron fuera, y llevando él mismo a cuesta su cruz, fue caminando al sitio llamado Calvario, y en hebreo Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, quedando Jesús en medio. Escribió asimismo Pilatos un letrero y lo puso sobre la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, Rey de los judíos. Este rótulo lo oyeron muchos judíos, porque el lugar en que fue Jesús crucificado estaba contiguo a la ciudad, y el título estaba en hebreo, en griego, en latín. Con esto los pontífices de los judíos dijeron a Pilatos: no escribas Rey de los judíos, sino que él ha dicho: yo soy Rey de los judíos. Respondió Pilatos: lo escrito, escrito está. Entre tanto los soldados, habiendo crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos, de que hicieron 4 partes, una para cada soldado, y la túnica, la cual era sin costura, y de una sola pieza de arriba abajo. Por lo que dijeron entre sí: no la dividamos, sino echemos las suertes, para ver de quién será. Con lo que se cumplió la escritura que dice: partieron entre sí mis vestidos, y sortearon mi túnica. Y esto es lo que hicieron los soldados. Estaba al mismo tiempo junto a la cruz de Jesús su madre y la prima de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Y habiendo mirado pues Jesús a su madre y el discípulo que él amaba, el cual estaba ahí, dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y después de aquella hora la tomó el discípulo como a suya. Después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba consumado, para que se cumpliese la escritura, dijo: tengo sed. Había ahí un vaso lleno de vinagre. Los soldados, pues, empapando en vinagre una esponja y sujetándola a una caña de hisopo, la aplicaron a su boca. Jesús, luego que chupó el vinagre, dijo: todo está consumado. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Como era día de la Parasceve o preparación de Pascua del Antiguo Testamento, para que los cuerpos no quedasen en la cruz el sábado, porque era un sábado muy solemne, suplicaron los judíos a Jesús que quebrasen las piernas a los crucificados y los quitasen de allí. Vinieron pues los soldados y rompieron las piernas del primero y las del otro que había sido crucificado con él. Mas al llegar a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con la cruz, y al instante salió sangre y agua. Y Juan, que esto vio, es el que lo asegura, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad y la atestigua, para que vosotros también creáis. Pues estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no le quebraréis ni un hueso. Y otra escritura que dice: mirarán a aquel a quien traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, discípulo de Jesús, bien que oculto por miedo a los judíos, pidió licencia a Pilatos para recoger el cuerpo de Jesús, y se lo permitió Pilatos. Vino pues y se llevó el cuerpo de Jesús. Vino también Nicodemos, aquel que en otra ocasión había ido de noche a ver a Jesús, y trajo consigo una mezcla de mirra y de aloe,
como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús, lo fajaron con lienzos y aromas, como acostumbran sepultar los judíos. Había en el lugar donde fue crucificado un huerto, un sepulcro nuevo, donde hasta entonces ninguno había sido sepultado. Como era la víspera del sábado de los judíos y el sepulcro estaba cerca, lo pusieron allí a Jesús. Hasta aquí la pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Debido que hay más materia en este Viernes Santo que hermanos, haremos otra charla sobre las oraciones del Viernes Santo, donde la Iglesia pide para toda la humanidad. Si quieren conocer más y mejor su fe católica y ayudar al prójimo a conocerla, suscríbanse a nuestro canal Catecismo Católico Tradicional, donde toda la fe de la Iglesia está explicada. Que Dios los cuide y la Virgen los ampare. Amén.